podcast cortos y su tema Cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento, que es la sintonía que hemos escogido para nuestra nueva sección. Nuestra nueva sección que la va a llevar seguro magistralmente nuestra nueva compañera Zaira Soriano, que desde la bonita localidad de Salobreña, Granada, allí en plena costa tropical. Madre mía, qué delicia vivir ahí Salobreña, ese pueblecito tan blanco y tan bonito. Muy buenas noches, Zaira. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos bien, la verdad, ya con ganas de contaros algo. Sí, ven, ¿y qué nos vas a contar? Bueno, la verdad hoy me imagino que todo el que esté escuchando pues le gustan los cuentos, ¿no? Entonces hoy es un día pues muy especial, o debería de ser un día muy especial para todo el mundo. Hoy es el día contra la violencia de género y bueno, pues los cuentos tiene mucho que ver con las formas de relacionarnos con los demás. Nos enseñan a cómo relacionarnos con los demás. Nos enseñan los valores, ¿no? Y también hay cuentos para trabajar este tema, ¿no? Que es un tema, pues bueno, pues que a mucha gente le toca muy directamente, el tema de la violencia de género. Y además acabo de venir de la concentración y vengo inspirada, José Luis. Pues muy bien, pues suelta aquí toda tu inspiración, que muchos lugares de España y de fuera de nuestro país también te estarán escuchando. Aquí está el micrófono abierto para ti. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por dedicar este espacio a los cuentos. Es algo maravilloso y, como ya contaba la otra vez, de lo que estoy enamoradísima y cada vez me gusta más, ¿no? La otra vez hablaba un poco de lo que hacemos en la escuela de cuentoterapia y de la clasificación que nosotros hacemos de los cuentos. Nosotros clasificamos los cuentos, nosotros, Lorenzo, que es el creador de esta terapia, de cuentoterapia, clasificó los cuentos en temáticas, ¿no? En temáticas relacionadas con las emociones, relacionadas con aspectos de la vida, ¿no? Con todo el proceso cambiante, ¿no? que vamos atravesando, ¿no? Entonces hizo 10 talleres, uno de ellos pues hablamos de los miedos, y este cuento del que quiero hablar hoy, que se llama La niña del zurrón, me lo descubrió una de nuestras docentes, Miriam Díaz, de la que contaremos con ella en las formaciones que hacemos en Málaga. Y la verdad es un cuento que te deja así un saborcillo de boca, pero te hace reflexionar. Es un cuento de tradición oral, que es con lo que nosotros trabajamos, con el análisis de los cuentos de tradición oral, con esos mensajes que se van transmitiendo de boca a oído, generación tras generación, y nos llegan a nosotros. Y que te hacen una caricia para temas tan, digamos, no sabría cómo definir, ¿no? Lo que es el tema de la violencia de género, porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero un cuento también puede decir mucho sin llegar sin hacer una sanación agresiva, ¿no? Ya, así claro. Que sí, te apetece. Que de eso se trata, de erradicar la violencia, aunque nos va a costar mucho trabajo a todos, pero claro, la violencia no conduce a nada bueno, como es natural. Claro. El tema es muy profundo porque lo que es el tema del patriarcado está tan instaurado en nuestras mentes que fíjate, este cuento, La niña del zurrón, yo no sé, bueno, se cree que el origen es de Andalucía, quizás hasta te suene ahora cuando te lo cuente, luego cuando te lo cuente me cuenta, porque puede ser que haya alguna parte que tú digas, pues me recuerda, o simplemente los que nos están oyendo,
Pueden decir, pues yo seguro que conozco este cuento, porque es un cuento andaluz, pero es anónimo. Y por aquí voy a empezar, porque ya se empieza a decir, y bueno, no sé, o por lo menos una opinión mía, que detrás de todo aquello que dice anónimo, en la escritura, en la literatura, parece que hay una mujer, ¿no? Porque en algunas épocas las mujeres que han escrito han tenido pues los hombres han tenido que ponerle autor el nombre del marido, no podían ellas ser las autoras, editoras, ¿no? El caso, bueno, pues hay distintos casos, ¿no? De mujeres que han escrito y no han podido ellas firmar sus libros. Entonces está un poco el papel que juega la mujer en los cuentos, en la literatura, ¿no? En todo lo que leemos, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, nos hemos leído, ¿cuál fue el último libro que no hemos leído que lo haya escrito una mujer? ¿No? Pues sí. Todo tiene así un poco que ver. Entonces este cuento que habla sobre el miedo que se pasa pues cuando se está en una situación de violencia de género, es una situación que no es fácil de salir, pero este cuento te lo endulza y te lo encaramela así de una manera que te da la enseñanza, te da la moraleja, que luego si quieres hablaremos. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que es una gotita así, es una semillita que puede brotar en corazones si alguien nos escucha un día como hoy, para crear conciencia, que para eso contamos este tipo de cuentos, para crear conciencia sobre las cosas y para ser mejor personas. Sí, claro. Claro. ¿Sí? Te decía tú porque yo, la primera mujer que conocí que contaba cuentos era Gloria Fuerte, que salía mucho en televisión española y de vez en cuando contaba algún cuentecito, la entrevista de su libro, claro, como es natural, sí, pues contaba los cuentos. Yo creo que tú, no sé si la llegaste a conocer porque tú eres muy joven. Bueno, claro que sí. Claro que la conozco, a Gloria Fuerte. Algún día la conmemoraremos y le daremos voz, si quieres, sí, a Gloria Fuerte, claro. Aquí en el programa. La sección es tuya y tú eres la que manda aquí, bueno, yo te sigo. Bueno, pues si quieres, el cuento es un cuento, bueno, pues no es largo, pero tampoco es corto, ¿vale? Tiene ahí como todos los cuentos, su entrada, su principio. Pero el otro día conté un poema y esto ya es un cuento de tradición oral, como los que nos contamos, es decir, que te puedes acomodar, sentaros, relajaros y si queréis poner un vídeo de música así, un suavito detrás y a degustar el cuento, de abrir la imaginación, respirar profundo. Sí, claro. Hay que ponerse pues para escuchar esas cosas lo más cómodo posible. Y ya está, yo te quito la música de fondo que hay de ser tan corto, porque es un pelín más así, más movida, y te voy a buscar algo que hay por ahí de música, una música pues, por ejemplo, música de poesía, que es algo más tranquila, y más para contar el cuento relajante, sí. Bien, pues ahí va. No, perdón, se me ha... Sí, ya puedes, por favor. Muchas gracias. Pues érase que se era esta historia que os voy a contar. Había una vez una niña a la que su padrino regaló por su cumpleaños un pequeño anillo de oro. La pequeña estaba encantada con él y lo miraba una y otra vez, mientras que su madre le recordaba que debía tener mucho cuidado si no quería perderlo. Un día, como otro cualquiera, la madre mandó a la pequeña a la fuente a buscar agua y ésta se quiso lavar las manos. Antes, así que quitó el anillo y lo apoyó con cuidado encima de una piedra. Cuando acabó, llenó su cántaro y se fue a su casa, hasta que de repente, a medio camino, ¡oh! El anillo me lo dejó en la fuente. Pero como ya estaba cerca de casa, decidió llevar primero el agua a casa e ir corriendo después a la fuente. Pero cuando llegó, allí todo lo que había era un mendigo con la ropa rota y sucia, con un gran zurrón en el suelo. Oiga, señor, ¿no habrá visto usted un anillo que estaba por aquí? Está dentro de este zurrón. Entra y cógelo. Pero cuando la pequeña entró, el hombre lo cerró rápidamente y se llevó el zurrón con él. Más te vale que sepas cantar, niñita, porque yo no voy a trabajar para mantenerte.
La pequeña oía desde el interior del zurrón la temible voz del mendigo, pensando que qué sería de ella. Al día siguiente, el hombre llegó a un pueblo y empezó a gritar que tenía un zurrón que hablaba. Cuando las primeras personas se acercaron para verlo, le dijo a la niña: «Canta, zurrón, o te doy con esta lanza en la panza». Y la niña empezó a cantar de improviso: «En un zurrón voy metida, en un zurrón moriré, por un anillo de oro en la fuente me dejé». Claro, la gente del pueblo aplaudía encantada ante tal espectáculo, incluso le lanzaban monedas al hombre. Nadie imaginaba que dentro del zurrón lo que había era una niña en realidad. Mientras tanto, la madre de la niña empezó a impacientarse al ver que su hija tardaba demasiado en volver de la fuente. Fue a buscarla, pero allí solo se encontró un cántaro. Todos en el pueblo empezaron entonces a buscarla, pero no había ni rastro de ella. Al cabo de un tiempo, un vecino del pueblo fue al pueblo de al lado, que había feria, y coincidió que en la plaza estaba el hombre del zurrón, que de nuevo repetía su espectáculo: «Canta, zurrón, o te doy con la lanza en la panza». Y la niña cantaba: «En un zurrón voy metida, en un zurrón moriré, por un anillo de oro en la fuente me dejé». Pero el vecino encontró algo raro en la voz de la niña, así que se acercó al mendigo. «¡Qué espectáculo más maravilloso! Gracias, gracias. Debería usted de venir a mi pueblo. Vería cómo le llenaban los bolsillos de monedas». «En ese caso no se preocupe, que mañana mismo voy por allí». En cuanto el vecino volvió a su pueblo, fue rápidamente a contarle a los padres de la niña lo que le había dicho aquel hombre. Al día siguiente, el hombre del zurrón llegó a la plaza del pueblo. Allí estaban los padres de la niña, que esperaban nerviosos el momento en que el zurrón cantara para saber si era su hija o no. El hombre cogió su lanza y dijo: «Canta, zurrón, o te doy con la lanza en la panza». Y la niña cantaba: «En un zurrón voy metida, en un zurrón moriré, por un anillo de oro que en la fuente me dejé». Los padres supieron que estaba en lo cierto en cuanto oyeron la voz de la niña. Era su hija la que cantaba. Esperaron a que acabara el espectáculo para hablar con el hombre e invitarlo a cenar a su casa. «Suba a la cocina con mi marido y deme, si quiere, el zurrón, que se lo guardo aquí», dijo la madre. «Ah, sí, sí, tenga, muy amable». Cuando la madre abrió el zurrón, salió de dentro su hija asustada y contenta de volver a verla. Su madre le dio un abrazo y la mandó ir a buscar al perro y al gato para meterlos en su lugar y que el hombre no se diese cuenta de que no estaba. «Verás qué sorpresa se dará cuando la abra», dijo la madre. Cuando al día siguiente el hombre llegó a tu pueblo, dijo: «Canta, zurrón, o te doy con esta lanza en la panza». Pero el zurrón no cantó, así que el hombre le dio con la lanza y volvió a decir lo mismo. Esta vez del zurrón salieron maullidos y ladridos. La gente empezó a escuchar al hombre, que volvía a clavar la lanza en el zurrón. Dentro el perro y el gato estaban cada vez más enfadados y no dejaban de pelearse. El hombre, furioso, abrió el zurrón, pero entonces el perro salió y le mordió la nariz, y el gato le llenó la cara de arañazos. Y por si esto no fuera poco, la gente del pueblo estaba tan enfadada porque hubiese tratado de engañarles, que fueron a por él para darle su merecido. Dicen que el pobre hombre del zurrón quedó tan maltrecho que todavía no se ha recuperado. Y desde entonces todos los niños saben tal y como le dicen los mayores, que si se portan mal, el hombre del zurrón vendrá a buscarlo. Y colorín colorado, Este cuento se ha acabado. Se ha acabado. Muy bonito el cuento del turrón, y que se sale dentro de los cuentos clásicos, ¿no? Y de verdad a mí me ha encantado este cuento. ¿Y cuál es su autor, has dicho? ¿O autor? Es anónimo, por eso te decía antes, José Luis, los cuentos de tradición oral, todos son anónimos. Entonces, pues ya se saben por estudios que las que contaban mayormente los cuentos eran las mujeres, porque eran para entretener a los niños, claro, no exclusivamente, pero un 60%, se cree que entre un 60 y un 70% de los cuentos de tradición oral son escritos por mujeres. Luego ya los que los hermanos Grimm recuperaron, por ejemplo, que son más actuales, los hermanos Grimm no escribieron, ellos recuperaron, ¿no? Sí. Exageraron su obra, vaya, me encanta, ¿no? Pero esto viene todo de antes. Y este cuento es muy... El hombre del saco, algunos recordarán por alguna zona el hombre del saco. Sí, el hombre del saco, sí. Bueno, también el nombre, el hombre del saco, pues es también una historia de misterio que nos cuenta otro compañero, David López, y
Miguel, hay Miguel Santiago también, ¿no? Que cuenta, bueno, que lleva la sección de misterio y no ha hablado mucho sobre el hombre del saco, pero claro, esto es un cuento, aquello parece ser que es una historia real. Claro, pero todo tiene que ver. Verás, los cuentos, es verdad que te abren al mundo de fantasía y te llevan a un mundo, ¿no? Donde te imaginas los perros, donde te imaginas, tienes contactos intermitentes con la realidad y con la fantasía, porque hay cosas que tú las relacionas con tu entorno, cosas que te pueden pasar. En este cuento, alguien se puede, la niña del zurrón está atrapada. Sí, sí, En este cuento, claro. tú puedes. Claro, intenta que identifiques si esa es tu situación, que el cuento te dé la solución, porque el cuento al final te da una solución. Sí, sí, Y es que porque canta, como la niña canta, el vecino llega un momento que alguien la escucha sí, y entonces le resuelve. Entonces, el hombre del saco que me estoy yendo, el hombre del saco tendrá, seguro que hay una raíz que tiene que ver en común, o una cosa viene, no se sabe qué fue antes, ¿no? Si la historia real o el cuento, si el cuento viene de la historia real o la historia real viene del cuento. Pues sí, interesantísimo ese cuento y bueno, y algo que no sea cuento. ¿Qué más nos tienes que decir, Zaira? Bueno, pues básicamente nosotros tenemos la Escuela de Formación en Málaga. El próximo taller que entra dentro de la formación lo tendremos el 15 y el 16 de enero, que viene Carmen González, que es cuentoterapeuta. Yo no sé si la otra vez comenté que la Escuela de Cuentoterapia es una asociación iberoamericana de cuentoterapia y tiene escuelas, claro, en distintos países y en España, ¿no? Pues Carmen González, bueno, fue pionera en hacer allí talleres en México y como sé que nos escuchan desde allí, me gustaría que algún día estuviera con nosotros también en el programa o en la sesión. Claro, porque no, encantado de que esté por aquí ella en el programa, claro. Sí, estupendo. Y bueno, pues que espero que haya gustado el cuento y que reflexionemos todo un poco sobre este día, pero con el mundo simbólico, con el mundo de fantasía, porque además no sé si sabes que cuando te cuentan un cuento por la noche, antes de dormir, que por eso se cuentan a los niños, es porque se abre tu mundo, ¿no? Tu mundo onírico, tu mundo de los sueños, y normalmente cuando te cuentan un cuento esa noche sueñas. Así que si os acordáis de un sueño mañana, pues acordaros de este ratito que hemos estado, que os doy las gracias de corazón. Sí, desde luego yo sí que me voy a acordar porque yo no sé todo lo así extraordinario que me pasa durante el día, luego por la noche lo sueño en versión JL Mantecón, no, pero que lo suelo soñar, sí, seguro. Bueno, Zaira, pues nada, que muchísimas gracias por formar parte de nuestra familia y nada, que te esperamos la próxima semana con nuevas cosas, nuevas historias, esos cuentos que nunca nos contaron, ¿no? Por ejemplo, yo no muy poco. Bueno, sí, a mí me contaban cuentos, pero lo clásico de cuando el niño se va a dormir, los míos sí me decían, papá, quéntame un quento. Y yo pues nada, me inventaba cuentos, le contaba cuentos de los clásicos, pero que el cuento es una cosa pues muy bonita, te transporta a un mundo de ilusión, de sueño maravilloso, donde todo es bonito, ¿no? Y de verdad, el cuento es una cosa que a mí me fascina. Zaira. Maravillosa y tiene un aspecto sanador que siempre te deja una sonrisa, ¿no? Porque hay algo que entiendes, hay algo que tu cabeza hila, digamos, cuando tú escuchas un cuento. Sí. Zaira. Muchas gracias, José Luis. No, gracias a ti porque vamos, una persona con esos conocimientos y esa forma de relatar los cuentos, pues sin desmerecer a otros compañeros de aquí, de luego no se encuentra uno todos los días por ahí y tan lejos allí como Salobreña. Qué bonito pueblo, de verdad. A mí que Salobreña siempre
Me encanta. Cuando yo llego de Valencia a Motril, aquella zona siempre lo he llevado camino de Salobreña y he dicho yo, qué pueblo más bonito hay ahí. Y todo el mundo se queda maravillado. Qué casita blanca ahí, que están metidas en una montaña. Sí. Que Ay, en una de esas casitas estoy hablando yo ahora mismo, José sí, Luis. ¿no? Pues nada, yo he andado mucho por Salobreña, Salobreña del Mar y todo eso, y yo tuve una vez el gran honor que me dieron como prensa de allí de Motril. Yo pertenecía mucho, fui el fundador de Mucho Deporte, la revista deportiva, y nos dieron una invitación. Tuve el honor de ir a ver cantar a Carlos Cano allí en el castillo. ¡Oh! ¡Qué gozada! ¡Qué Por gozada! favor. Escuchando ahí, viendo a Carlos Cano con el mar detrás, ¡oh! Eso, Sí. eso no vale, Sí, me eso acabo no de dar tiene mucha precio. envidia. Sí. Bueno, Zaira, Acabo de sentir envidia. Ya contaremos cuentos de la envidia también, como sí, me acabo de sí, sentir. sí. Que Pues sí. muchísimas gracias, tenemos que seguir con nuestra programación y de verdad, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros y muy buenas noches, Zaira. Un abrazo, buenas noches.